Hola, buenas tardes. Yo te quería preguntar, porque has dicho que este frente de izquierdas, digamos, que calculas que va a ser un 35% de los votos. O 35, de 30 al 35 te he oído. Entonces, eso sí es para ganar unas elecciones, pero no para gobernar. Entonces, ¿cómo piensas tú que se puede gobernar en Grecia con un 35%? ¿Llevándote, arrastrándole al PASOK o haciendo unidad con él? Sí, la situación del paisaje político, algunos griego, algunos días antes de las próximas elecciones, es el siguiente. Hay una polarización extrema entre Syriza y la derecha, reunida. Todos los partidos intermedios desaparecen. El PASOK, el partido que menos de hace 3 años ha hecho su triunfo histórico en las elecciones con 45%, muy probablemente creo que estas, las próximas, serán las últimas elecciones de PASOK. Salvo la campaña griega, las edades sobre 65 años, el PASOK virtualmente no existe más. Là donde fue la sua fuerza, según los resultados de hace un mes, obtenía menos de 10%, muchas veces menos de 5%. Es un fenómeno simétrico a aquello de Syriza. Uno sube, el otro cae. La respuesta a la pregunta. Hace algunos años, los dos grandes partidos que se alternaban al poder en el país políticamente el más estable de Europa, han votado una nueva ley electoral, segurísimo como fueran, que era impensable que un tercero partido podría explotar, aprovechar de esta ley. Según esta ley da un bonus de 50 diputados al primer partido. Para dar un ejemplo, hace un mes, el primer partido fue Nueva Democracia, con algo como 19% de votos, 58 diputados, con el bonus, las 58, las 50. Esta vez es muy probable que Syriza gana las elecciones. Está el primer partido, sí, podría aprovechar el bonus para formar un gobierno y tomar una de las primeras medidas, una nueva ley electoral para abolir esta caricatura de democracia. Según las últimas informaciones que tengo, según el clima general y según las declaraciones, el modo de hacer campaña electoral a las últimas 2 semanas de Syriza, hay mucho optimismo. El objetivo claro, público, de Syriza ahora es la mayoría absoluta. 151 al menos diputados, su
300. Probablemente este optimismo es justificado. ¿Por qué? Porque el análisis de los resultados de las elecciones de hace un mes muestra muy claramente un paisaje político y social griego totalmente inédito, nuevo. Syriza es el primer partido con un margen importante respecto al segundo a las edades, tras 18 y 55 años. La gente dinámica que trabaja, es el primer partido en las 10 más grandes ciudades griegas. Y cuando se analiza esta nueva realidad social y política griega, se puede ver que en estas edades críticas, en los centros urbanos, hay dos campos enemigos que protagonizan la situación. Syriza, ellos hitlerianos neonazis. Es Weimar. Esta vez, la próxima vez, todo indica que los neonazis van a perder. Muy probablemente habrán diputados. Por ejemplo, hace una semana, la última encuesta mostraba que 20% de ellos que han votado hace un mes para los neonazis van a votar para Syriza ahora. Es el movimiento del péndulo, Más fortunadamente los neonazis están aquí para quedarse. El serpente, como dicen, es sorti de l'œuf. Ahora, en estos últimos días, habría las primeras grandes manifestaciones antifascistas en Atenas, Salónico, en otras ciudades. A ver, es mejor tarde que jamás, ¿no? Aquello que se podría decir es que también en el peor de los casos, en otros términos, que Syriza no gana, habría una situación totalmente instable, explosiva, con un gobierno de derechas muy artificial, con la crisis, la apogea de la crisis en el mes de octubre, noviembre, con un escenario muy probable, la caída de un tal gobierno, con una oposición monopolizada prácticamente para la coalición de izquierda radical. La lección final es que el séquito, sí, los acontecimientos serán apasionantes para todos. Espero, pero no lo creo, que los griegos podrán evitar un baño de sangre. Pero no lo creo. Eso, la respuesta fue grande, ¿no? ¿Ok? A la pregunta. Bueno, ante todo quiero darte las gracias por tu amabilidad y habernos explicado lo que está pasando en Grecia, y tengo 3 preguntas para ti. Una de ellas es que has dicho que las mujeres griegas y las migrantes, que cuando van a dar a luz,
no pueden pagar a lo mejor muchas de ellas los 1.500 euros que la ley les exige para ser atendidas, y que en ese caso los servicios sociales les quitan el bebé. Eso creo que es un atentado a los derechos humanos. La ONU, ¿qué tiene que decir ante esto? Segunda pregunta. También he leído en un correo que me ha llegado todo lo que propone Syriza, entre ellos salir de la OTAN. ¿Crees que Europa aceptaría eso? Y tercera pregunta. Cuando se ha formado esta coalición de partidos, que a mí me parece fantástico y que creo que puede ser un faro para toda Europa, porque el Partido Comunista, creo que es una fuerza importante también a tener en cuenta en Grecia, qué ha pasado para que no estuviese dentro de la coalición. Sí, atentado a los derechos humanos no es el único. Por ejemplo, en estos 10 últimos días, los que sufren del cáncer, ¿cómo se llama? Que no dan medicinas, mueren. Como da 2 años, todos aquellas categorías de ciudadanos que sufren de malaltías raras, sí, los gobiernos griegos han hecho recortes absolutos, 100%, a las medicinas, etcétera, etcétera. Son categorías de grupos pequeños, mas todos juntos hacen algo como muchos centenares de millares de seres humanos. ¿Por qué? Estas categorías con sus familiares, las familias, manifiestan prácticamente cada día a la mañana, asediando el Ministerio de Finanzas con las madres, padres que gritan: mi hijo será muerto dentro 20 días, según el médico, un mes. Hay que ver en Atenas cosas inéditas como, por ejemplo, manifestaciones de sordos mutos. Sí. Y de otras categorías como toxicodependentes en fase de desintoxicación, etcétera, etcétera. Todos son los atentados a los derechos humanos. Esta es una buena ocasión para hablar de aquello que estás dentro de todas estas cosas, de barbarie, y que interesa a todo el mundo, no solamente los griegos, los europeos. Es un tentativo central de los de arriba del mundo para invertir aquello que fue o es la base de esta civilización. Es una noción jurídica confirmada por decenas de convenciones internacionales, por la Carta de las Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Todas cosas, documentos firmados por nuestros gobiernos. Es la noción de estado de necesidad. ¿Qué cosa es el estado de necesidad? Según el estado de necesidad impone a los gobiernos, a los gobernantes, la absoluta, total prioridad de la satisfacción de las necesidades elementares de los ciudadanos respecto a la satisfacción de los acreedores. Aquello que han hecho hace 4 meses, el Eurogroup, la Troika, todos ellos, con la Grecia, es invertir. La absoluta prioridad es ahora la satisfacción de los acreedores. No solo han impuesto a las autoridades griegas
inscribir esta inversión en la Constitución griega el año próximo, 2013. No es exactamente la misma cosa, pero sobre todo han hecho algo práctico. Han fundado, y funciona, un cuento bancario bloqueado en Luxemburgo, gobernado de la legislación, la ley luxemburguesa, gramatical. A esto, cuenta bancaria, serán depositadas automáticamente las entradas del Estado griego, los impuestos, y se queda 1 millón o 10 millones de cuesta, serán investidos a los hospitales, a las escuelas griegas. Aquella contrarrevolución fundamental, no influencia la vida de los griegos, no es una cosa europea, es mundial, es la introducción a la barbarie para todos. Porque hay que pensar cuáles serán o están las consecuencias en todos los campos, en el mínimo detalle de la vida cotidiana de los seres humanos. Lunga respuesta a una breve pregunta, la segunda, la tercera. No, hay dos. El Partido Comunista Griego, sí. Cuando Alexis Tsipras, el líder de Syriza, fue mandatado, ¿cómo se dice? Sí, del presidente de la República Griega para formar un gobierno hace un mes. Su primera llamada fue al Partido Comunista, a la secretaria. No una respuesta. Ofrendo el puesto de primer ministro a Leka Babariga. Exactamente, sí. La respuesta fue un plan diabólico, clásico del imperialismo, ma el Partido Comunista refuta. La última declaración que conozco hace algunos días del Partido Comunista de Leka Babariga fue que dentro de Syriza están los americanos. Antes hace una semana, era que la burguesía griega ha inventado su nuevo gran partido, Syriza, etcétera, etcétera, etcétera. La única cosa que puedo decir es que este partido está pagando con una hemorragia terrible esta actitud. Ha obtenido 8.5% hace un mes. Todos los sondeos, los últimos, lo dan entre 4 y 5%. Y las encuestas muestran que ha perdido 45% de sus militantes, sus votantes. Y no sé cuándo perderá más en los últimos 8 días. La segunda pregunta fue... Lo de la OTAN. La OTAN, sí. En el programa de Syriza figura la salida de la OTAN, que seguramente, como en sus otros frentes, serán reacciones. Pero no dependen de nosotros, dependen de ellos, señores de arriba. Los griegos quieren una sola cosa, la paz, porque tienen problemas tanto terribles, gigantescos, que solamente en paz podrán un poco confrontarse, buscar soluciones. Pero es seguro que la guerra será una guerra terrible
que los enemigos son aquellos que son. Una última cosa. Mi castellano sicuramente es muy particular, porque improvvisado totalmente. La mia única conocencia de verdadera de castellano son las palabras, las canciones de Paco Ibáñez. Da 40 años. La grande poesía, Ma para el resto es un po' de italiano, un po' de francés y mucha imaginación. Entonces, por favor, un po' de indulgencia y la próxima vuelta será mejor. Bueno, antes de pasar a la siguiente pregunta, si quieres, os quería informar que los compañeros que estaban organizando la Asamblea General de Sol, ha llegado la policía, les están identificando y les están disolviendo. No sabemos todavía qué ha pasado. A lo que quiero decir, vamos a acabar con normalidad, vamos a seguir los turnos de palabra y luego os invito a todas y a todas a que os vengáis a Sol, en apoyo a los compañeros y las compañeras que estaban allí. Hola, gracias por haber venido. Ha sido un placer contar con usted. Yo quería preguntarle su opinión sobre la resistencia pacífica que nos hemos dado, por ejemplo, el 15M. ¿O cómo piensa usted que ese baño de sangre se podría evitar? Repito que no depende de los griegos. Cuando a la no violencia, una de las más importantes contribuciones del movimiento de los indignados griegos, muy importante, muy masivo, los Aganactismeni, fue la no violencia en un país, en una sociedad muy violenta. Los griegos, especialmente ahora, no tienen ningún interés para usar la violencia, solamente en caso de autodefensa. Por ejemplo, contra los neonazis, sí, absolutamente. Es una cuestión de vida y de muerte. Organizar inmediatamente, en un modo unitario, la autodefensa para nosotros, más sobre todo para los inmigrantes, que están, estas bestias asesinas están masacrando cada día. Es que yo tengo varias preguntas, se te van a olvidar. Bueno, lo primero, gracias. Quería preguntarte, ¿cómo le está afectando esta situación a los ricos? No a los políticos, sino a la gente pues, de una clase alta, porque aquí, por ejemplo, hemos tenido la reforma fiscal, ¿no? Tenemos la amnistía fiscal, que ya sabemos que para mí no va a ser, ni para los que estamos aquí. También han subido los impuestos del trabajo, pero no los del capital, con lo cual, pues, los ricos siguen cada vez más ricos, ¿no? Eso se está viendo. Esa es la primera pregunta. Luego nos has dicho, fijaos en Grecia y prepararos. ¿Cómo? O sea, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué nos aconsejas que hagamos? ¿Cómo nos preparamos? Eso es otra. Bueno, según han estado hablando, pues te iba a preguntar, aunque ya lo he respondido más o menos, ¿no? Pero si Syriza puede ganar, nos puede llevar a una guerra civil. Si no gana, también. Puede ser. Pero yo me pregunto, ¿las armas realmente no las tiene la ciudadanía? O sea, nosotros aquí no tenemos ninguna arma, no nos podemos meter en una guerra civil. Los militares y los policías, ¿dónde van a estar en esa parte? O sea, no sé, lo de la guerra civil realmente va a haber unos que tengan la arma y otros que sean masacrados directamente, ¿no? Espera, no, me queda. Me queda.
Una cosa interesante es que todos los mandas como a octubre, ¿no? O sea, las elecciones son la semana que viene, pero parece que la semana que viene no va a haber reacción, sino todo es para octubre. ¿Qué pasa en octubre? ¿Por qué tienes tu teoría o por qué el apogeo de la crisis va a ser en octubre y todo va a terminar ahí? No lo sé. También un poco que nos describa la situación actual de los inmigrantes, que me parece muy importante que la sepamos y me da miedo. Y por último, Christine Lagarde, la directora del Fondo Monetario Internacional, dijo hace unos días, no sé si fue la semana pasada, que los griegos están en esta situación porque es que no pagan los impuestos. Entonces, claro, que se fastidien. Esto lo está diciendo esta mujer que gana 100 y pico mil euros al año, dólares o tal, y no paga ningún impuesto. Entonces, bueno, un poco que nos comentes también qué te pareció esta bonita frase de esta mujer. Sí, los griegos que no pagan impuestos, yo pago. ¿Me como? Tantísimos. Los griegos, no todos los griegos no pagan. Los trabajadores pagan porque no lo pueden evitar. Inútil explicar, ¿no? Los otros que no pagan porque la evasión fiscal, dicen, es protegida con leyes votados para estos gobiernos. Los amigos griegos de aquellos que dicen que los griegos no pagan. Y los ricos. Hay una historia de hace 20 días que para mí es extraordinaria, es de un interés europeo y mundial. Es relacionada a la troika, a los recortes de salarios, de derechos de trabajadores. La verdad de esta historia no fue algo nuevo para nosotros. Aquello que fue algo nuevo fue la confirmación de los rumores cuando los dos protagonistas de esta historia han comenzado a insultarse públicamente y muy duramente. Los dos protagonistas son Venizelos, ministro de Finanzas, actual presidente, líder de PASOK socialdemócrata, y el presidente de la Asociación de Industriales Griegos, el Padronado, ¿no? ¿De qué se trata? Se trata de cómo la troika ha inventado todos estos recortes. Venizelos fue el primero a insultar al otro en una situación de grave crisis de nervios de estos de arriba en Grecia. Fue tú que ha impuesto a la troika estos recortes. Finalmente, el segundo día de los insultos, el presidente de los industriales griegos ha dicho sí, fue yo, ma tú, ha firmado todo esto. Ma la historia, porque muy probablemente será la misma aquí, es la siguiente. La troika se ha establecido en el Ministerio de la Economía, la grande sala, y cada día, en torno a la grande mesa, invitaba y discutía con los partners sociales, como se dice. Ma dentro questa grande sala existe una piccolissima, una pequeña, là dove vivía el presidente de los industriales griegos. Y fue él, este personaje que conozco,
que ha impuesto, algunas veces contra la voluntad de Thompson y los otros de la Troika, los recortes, la abrogación de las convenciones colectivas, ¿cómo se dice? Convenios. Etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, hemos frente a nosotros el caso más transparente de una política de clase. No. Ok, las otras preguntas. Los ricos, evidente, la mi respuesta, raccontando esta storia. Sí. ¿Cómo nos preparamos nosotros? Ah, sì, nessuna risposta. No. Ma sì, come podría un extranjero? Sí. Yo no conozco la situación, conozco nada, No. Es vuestro trabajo, vuestra misión. Sí. La sola cosa es aprovechar de la experiencia de otros. Otra pregunta. Sobre la guerra. La guerra civil. No. Sí, todo es posible. Vivimos en un periodo donde todo es posible. El mejor, el peor, donde no funcionan, no existen certidumbres. La consecuencia de todo esto es que hay que inventar todo. La guerra civil. Sí, ¿por qué no? Mas inmediatamente hay otros peligros inmediatos antes una tal eventualidad. ¿Otro? Sobre por qué en octubre el apogeo de... No, en octubre la respuesta es muy fácil, porque en este mes de junio fue programada con los posibles acontecimientos, puede haber un cierto cambio de calendario, no muy importante, porque hay de anunciar una tempesta de medidas terribles, ulteriores recortes, etcétera, etcétera, etcétera. Todos están de acuerdo que a octubre el paisaje de la miseria y de la tragedia será completo. Eso hecho, combinado con aquello vuestro, la aceleración de la crisis, que provoca una aceleración de la historia también. Es muy probable que en octubre podemos tener una imagen completa de la situación y también una prima idea de las resistencias. Es porque nosotros de abajo estamos preparando una jornada de acción europea de masa contra las políticas de austeridad en solidaridad con el pueblo griego en este mes de octubre. Una posibilidad es el 24 de octubre para hacer coincidir con una grandísima huelga más o menos general en el Reino Unido. Este día, en octubre, de movilización europea no es algo de fuerzas limitadas, más algo grande, con la participación de grandes sindicatos que ahora no han hecho grandes cosas en este frente. Este día de movilización será claramente declarado públicamente el primer paso
hacia la construcción de ese movimiento de lungo respiro europeo. ¿Okay? ¿Y sobre la situación de los inmigrantes? Los inmigrantes, sí. No, es terrible porque los masacres del Alba Dorada no caen del cielo, están preparadas a los actos, a las tradiciones, a la ideología dominante en el país, una ideología racista, una ideología oficial de Estado, que nega, por ejemplo, a un país vecino, la Macedonia, el derecho de aprovechar su nombre. Te llamas Colin, ¿eh? Yo no lo acepto, no. Hay que llamarte, no sé, Tarzán, ¿oye? No. Si no aceptas, es güera. ¿Sí? Etcétera, etcétera. No es por suerte que las grandes cadenas de televisión griegas dan espacio horas y horas y horas a estos asesinos, donde se puede escuchar frases del tipo, no de los asesinos, de los otros, de la gente bien, como Auschwitz. En un país donde en una noche muy prima la caída de Hitler, de Berlín, los SS griegos fueran transformados en el ejército nacional con la benedicción de Winston Churchill, no de Londres, a de Atenas, a la plaza Síndagma. Fue el inicio de la guerra civil. Ahora, estos SS griegos, responsables no por una, aquí es España, Oradour en Francia, por 600 Oradour, pueblos arrasados, han destruidos. Los gigantes, o cuando no existen más las familias, prenden una pensión como resistentes. La tradición griega es que ministros de los gobiernos, también socialdemócratas, ponen coronas a los monumentos de los caídos SS griegos, porque en Grecia, a causa de este facto, no hay legislación contra los racistas, los antisemitas, etcétera, etcétera. Hace 3 semanas, un grupo de intelectuales de cada horizonte europeos ha firmado, fue la primera vez, un manifiesto con el título "Somos todos judíos griegos". Porque hay un peligro muy real en este país, contradictorio. A todo se explica, no de metafísica. Todo a razones y raíces históricas, menos o más ligadas a una lucha de clase muy agitada en Grecia. Aquí es España, no es Suiza, ¿no? No es tanto difícil comprender todo esto, ¿ok? Hay que terminar, ¿no? Bueno, Yorgos está cansado, hay 6 preguntas, lo vamos a cerrar ahí, si os parece. Van a estas 6 preguntas, pero ya no voy a coger más turnos. Y nada, deciros que la policía se ha ido y la Asamblea de Sol se está celebrando con normalidad. Se le podía prestar una silla. Sí, mejor.
Vale, vamos a hacer 3 y 3 y así Yorgos contesta solo 2 veces a cada 3 preguntas. Bueno, yo quería decir que cada vez nos parecemos más a Grecia, ¿no? Muchas de las cosas que ha dicho. Ahora, en el mes de julio, vamos a tener que pagar un 10% de los medicamentos. Habrá personas mayores, habrá personas que tengan tratamientos caros de cáncer que no se lo van a poder pagar. Jóvenes sin cartilla, inmigrantes sin cartilla y sin servicio sanitario. Parados de larga duración sin cartilla, y ahora con los 100.000 euros, 100 millones de euros que ahora han dado a los bancos, ni te cuento lo que nos espera. Yo, como has contestado ya en esta última pregunta, bueno, has hablado mucho sobre el movimiento neonazi allí en Grecia. Yo lo que te quería preguntar, tanto miedo que tienen todos los mandatarios de Europa a que gobierne Syriza, si tendrían el mismo miedo a que gobernase el partido neonazi y pondrían tantas pegas, porque hemos visto cómo en Hungría ha estado gobernando un partido neonazi, cómo en Hungría y Europa tan tranquila, cómo en Hungría han estado los nazis desfilando por las calles y yendo a asesinar a sus casas a los gitanos, o sea, personas de etnia gitana. Y Europa mirando para otro lado y además sin decir nada. También lo hemos visto en Polonia, los hermanos Kaczynski y esos eran más nazis que, en fin, que casi que Hitler, eran bastante nazis. Es lo que quería decirte, si hubiera sido un gobierno nazi, si hubieran estado tan asustados los gobiernos de derechas de Europa y algunos socialdemócratas. Sí, no tengo nada de añadir, ¿no? Sí. Estoy de acuerdo. En Madrid siempre estamos pensando, porque hay gente que no reacciona con todos los recortes y todos los derechos que nos están robando. Y te quería preguntar en Grecia si el desempleo en 3 años se ha triplicado y 1/3 de la economía se genera en negro. ¿A qué tienen miedo los ciudadanos que aún no reaccionan en Grecia? En los 2 últimos años en Grecia habría 14 huelgas generales, muchos días de ocupación de todos los edificios públicos del país, incluso todos los ministerios. Muchísimos días de barricadas, tantas huelgas duras, manifestaciones de todo tipo, sin ningún resultado. ¿Por qué? Evidente. Porque la Grecia es un laboratorio, porque es prohibida la exportación del ejemplo, porque es prohibido un paso detrás insignificante, es un problema elemental. No, todo es simbólico ahora, no es problema político, económico, es político. Por ejemplo, Syriza hay que desaparecer. Y no sé tanto la su política, las promesas, que importante, es el ejemplo. ¿Qué decir más? Sí, hay resistencias. Todas las esperanzas ahora están investidas en su nivel político, las elecciones. Está muy claro que son las últimas esperanzas. Está la gente que lo dice, lo grita. Es que los últimos meses no hay ni manifestaciones ni huelgas importantes. Hay un paisaje curioso, bizarro. La calma antes la tempesta, la grande. Sí, hay que tener cuenta que la gente es muy cansada, terriblemente cansada, psíquicamente, la psicología, no hablar de los suicidios, de los estrés, terrible. No hay esperanza no para nosotros,
no también para los hijos, por las 4, 5, 6 generaciones futuras. No estamos nosotros que dicen, hacen esta constatación, son los de arriba, Madame Lagarde. Ahora no queda que la última esperanza, excepto acaso Syriza no tiene las promesas, porque todo es posible, ¿no? No solo Syriza, no es algo Superman, Todos estamos gente como vosotros, ¿no? Nos estamos preparados para aquello que llega tras 8 días. Evidente, todo es posible, pero hay una cosa segura. Vamos a librar batalla. Sin ninguna garantía de victoria final, al menos, no desde las elecciones. Pero no tenemos una alternativa. No los políticos, no Syriza, la gente. Es una victoria a las elecciones, un éxito de la política de un gobierno de izquierda. Es importante también este frente, porque después de una derrota de las últimas esperanzas será la barbarie total, el canibalismo en Grecia, senza reglas, las junglas. Estos fenómenos no serán condenados a quedar dentro de las fronteras griegas. Estamos en los Balcanes, estamos en el corazón de la Europa, de esta Europa de crisis profunda, inédita. Entonces, esta es una otra razón suplementar para que este último experimento había un éxito, porque después de esto es incógnito. Okay. Es una pregunta breve. ¿Qué papel puede jugar el ejército ¿Qué papel puede jugar el ejército en el caso de una victoria de Syriza o bien de un gobierno débil de la derecha? Si han hecho manifestaciones específicas ellos. No creo, no sono solo que cree a la posibilidad de un golpe, porque hablas de un golpe. No. El gobierno no es preparado, la subdirección es sufre de una corrupción terrible, mas sobre todo una tal solución para los de arriba contiene muchos riesgos para que da un resultado opuesto. La reacción han en su disposición tantos altos medios y mi respuesta es para ahora. No puedo decir o prever aquello que puedo capitar en un año, o 2, no. Ahora no creo que hay un peligro de parte del ejército griego, no. Voy rápido. ¿Qué participación se espera que haya en las elecciones y qué va a hacer Syriza con la deuda y con el euro? Sí, la participación será grande, grandísima,
la deuda en Syriza, la última posición es para renegociar la deuda. Al mismo tiempo hay otras iniciativas provenientes de Syriza, como la constitución de una comisión internacional de auditoría de la deuda griega, que finalmente será una auditoría de la deuda europea, seguramente, que representará un salto de calidad el trabajo de todos nosotros, también de la auditoría española. La última, el euro. La posición de Syriza es muy clara, pública, categórica, es de repudiar toda salida del euro, quedarse dentro del euro por tantas razones, y también porque hay un objetivo, es una filosofía. La única solución real es destruir esta Unión Europea, juntos con todos los pueblos europeos, para inventar rápidamente una otra Europa, una Europa de los pueblos, de los trabajadores, de los derechos humanos, de la protección de la naturaleza, etcétera, etcétera. Hay razones muy prácticas e inmediatas para refutar una salida del euro. Personalmente estoy totalmente de acuerdo con esta posición, porque el problema es político y no económico. Hay que hacer con la gente que busca soluciones inmediatas para sobrevivir, no mañana para mañana, sino ahora, porque dentro 6 meses probablemente no existirá más ni sociedad ni clase obrera en Grecia. Es muy simple. Ahora, optar por una salida del euro que, según todos los partidarios, los partisanos, aquellos que están en favor de esta salida del euro, los primeros años después de la salida serán terribles. Antes un mejoramiento de la situación es imposible. La previsión de los acontecimientos ante una tal salida, por ejemplo, Syriza fue en favor de la salida en algunas semanas. La reacción, ¿cuál podría ser la reacción de la gente que vota ahora por Syriza, en favor de Syriza, para stopar el camino verso la destrucción total? Sería una revuelta terrible, ¿no? Injustificada. Si la vida cotidiana de esta gente talmente cansada sería 10 o 20 veces peor. Ahora se puede imaginar el escenario: una insurrección. Ahora, 2 posibilidades: la caída del gobierno de izquierda, y la otra, que este gobierno, en favor de la salida, que pretende conocer mejor que la gente el verdadero interés de la gente, dispara contra la gente y mata a la gente.
¿no? Puedo imaginar la consecuencia en Grecia, en Europa, en el mundo. Un desastre total. Evidentemente este debate es grande. Hay cosas a discutir sobre la esencia y el fondo del problema. No creo que podemos hacerlo aquí, ¿no? Oye, ahora basta. Primero, gracias por estar aquí y por enseñarnos tanto lo que está pasando en Grecia. Yo quería preguntarte si Syriza se ha pronunciado acerca de perseguir judicialmente a los responsables de la crisis, directores de banco, ministros, etc. Sí, sí, absolutamente, sí. Aquello corresponde a la voluntad del 99% de los griegos. Questa non è un'ipotesi di trabajo ripetida miles volte en los sondeos, etcétera, etcétera. Sí. Sarà una resa de responsabilidad. Juicios, sí, probablemente sí. Juicios también en otros países, ¿no? Tengo a decir una penúltima cosa, que es optimista. Después de los griegos, un otro país europeo de la zona euro va a votar en los próximos 2 meses. Esta vez no es un país del sur, no es un país con una economía en crisis, es un país con un triple A, es un país del norte, es la Holanda. Todos los últimos sondeos e encuestas están de acuerdo per testimoniar que un partido de la familia europea de los anticapitalistas, el Partido Socialista, antiguo partido maoísta, está encabezando las... No. Sí, es al frente. De los sondeos con algo como un poco más de 30%. Es una prueba que algo se mueve en Europa, que la resistencia no es el monopolio del sur, de los abrozados, como nosotros, más que de los altos. Una tal situación ofrece una base material para un encuentro militante de resistencia de todos los pueblos, independientemente si sean del sur, del norte, del este y del oeste. Bueno, gracias por esa información. Va en la línea de lo que acabas de plantear. A mí me asusta que en otros momentos de la historia, cuando democráticamente se ha accedido realmente con programas transformadores, ese 1% no tiene límites a la hora de sabotear. En el caso de Grecia, imagino que esperáis, si realmente hay un programa tan transformador como el que ofrece Syriza, a continuación habrá fugas de capitales, a continuación habrá provocaciones, sabotajes. La necesidad de solidaridad del conjunto de Europa, yo creo que desgraciadamente no estamos hoy al mismo nivel que está demostrando la lucha en el caso de Grecia. La solidaridad va a ser tan necesaria que, si no, en cualquier caso no hay vuelta atrás. Es decir, cuando se produzcan esas salidas de capitales o esos bloqueos, pues habrá que ir todavía con medidas más fuertes. Al final estamos en una situación realmente muy revolucionaria. En esas condiciones, para aguantar las presiones, ¿cómo están los medios de comunicación para poder ejercer una hegemonía y un mantenimiento de las posiciones del pueblo ante las dificultades evidentes que se van a plantear desde el poder real? Toda respuesta es muy difícil, ¿eh?
no depende de mí. Hay una sola constatación común, creo. Hay que mejorar nuestra comunicación, nuestra coordinación, colaboración. Okay. Ma sulla primera semi-pregunta. Hemos asistido a ejemplos cotidianos de colaboración extraordinaria de nuestros enemigos, con el establecimiento de la crema de los especialistas del campo adversario ad Atenas en todos los ministerios, y sobre todo la troika. Allora, ¿por qué no hacer lo mismo simétricamente? Porque sí, es seguro que harán todo para crear problemas a un gobierno de izquierda. Las huelgas blancas, del aparato del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Allora hay un inicio de respuesta y de solución. Hacer lo mismo, hacer una grande llamada internacional a que los compañeros, los simpatizantes, toda la gente de buena fe que puede prestar ayuda concreta, venga en Grecia. A los economistas, a los agrónomos, ¿no? ¿Por qué no? Hemos asistido a tal experiencias. Yo me recuerdo los primeros años de la Revolución Cubana. Sí. En otros términos, ¿por qué no hacer aquello que los señores de la derecha, el presidente de los industriales griegos, la señora Merkel, el señor Thompson, el señor Thompson no es conocido ancora aquí, ma sarà muy conocido tras algunas semanas, sí, el número uno de la troika. Oye, hacer lo mismo, ¿por qué no? Es una eventualidad, no depende de mí, ma quizá, sí. Si la crisis se agutiza, no quedará otro que hacer esta llamada. Ya hemos terminado, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a Yorgos por estar aquí este fin de semana compartiendo con nosotros y nosotras. Deciros dos cosas. El próximo domingo a las 6 de la tarde dedicaremos esa tarde a Bankia y al rescate. Seguramente venga no está confirmado, como siempre, lo digo, pero bueno, estamos intentando que venga una persona que ocupó un cargo en esa entidad, que venga a hablarnos y a resolver todas las dudas que tenemos. Y bueno, y también una parte que para analizar el rescate, el secuestro, ¿cómo es? Apoyo financiero que hemos pedido. Ahora se quedan los compañeros de medio ambiente. Ellos tienen una charla sobre energías renovables por el empleo. Y nada, estad atentos a las redes. Toda esta semana va a haber movilizaciones contra el rescate. Nos vemos en las plazas y nos vemos aquí el domingo que viene. Gracias. ¿Hay chapas de Eurovegas aquí detrás? Hola, buenas tardes. Yo te quería preguntar, porque has dicho que este frente de izquierdas, digamos, que calculas que va a ser un 35% de los votos. O 35, de 30 al 35 te he oído.
Entonces, eso sí es para ganar unas elecciones, pero no para gobernar. Entonces, ¿cómo piensas tú que se puede gobernar en Grecia con un 35%? ¿Llevándote, arrastrándole al PASOK o haciendo unidad con él? Sí, la situación del paisaje político, algunos griegos, algunos días antes de las próximas elecciones, es el siguiente. Hay una polarización extrema entre Syriza y la derecha, reunida. Todos los partidos intermedios desaparecen. El PASOK, el partido que menos de hace 3 años ha hecho su triunfo histórico en las elecciones con 45%, muy probablemente creo que estas, las próximas, serán las últimas elecciones de PASOK. Salvo la campaña griega, las edades sobre 65 años, el PASOK virtualmente no existe más. Là donde fue la sua fuerza, según los resultados de hace un mes, obtenía menos de 10%, muchas veces menos de 5%. Es un fenómeno, una nueva realidad social y política griega. Se puede ver que en estas edades críticas, en los centros urbanos, hay 2 campos enemigos que protagonizan la situación. Syriza, ellos hitlerianos neonazis. Es Weimar. Esta vez, la próxima vez, todo indica que los neonazis van a perder. Muy probablemente habrán diputados. Por ejemplo, hace una semana, la última encuesta mostraba que 20% de ellos que han votado hace un mes para los neonazis van a votar para Syriza ahora. Es el movimiento del péndulo, Más fortunadamente los neonazis están aquí para quedarse. El serpente, como dicen, es sorti de l'œuf. Ahora, en estos últimos días, habría las primeras grandes manifestaciones antifascistas en Atenas, Salónico, en otras ciudades. A ver, es mejor tarde que jamás, ¿no? Aquello que se podría decir es que también en el peor de los casos, en otros términos, que Syriza no gana. Esta caricatura de democracia. Según las últimas informaciones que tengo, según el clima general, y según las declaraciones, el modo de hacer campaña electoral las últimas 2 semanas de Syriza, hay mucho optimismo. El objetivo claro, público, de Syriza ahora es la mayoría absoluta. 151 al menos diputados, su 300. Probablemente este optimismo es justificado. ¿Por qué? Porque el análisis
los resultados de las elecciones de hace un mes muestra muy claramente un paisaje político y social griego totalmente inédito, nuevo. Syriza es el primer partido con un margen importante respecto al segundo a las edades tras 18 y 55 años. La gente dinámica que trabaja, es el primer partido en las 10 primas más grandes ciudades griegas. Y cuando se analiza un fenómeno simétrico aquello de Syriza. Uno sube, el otro cae. La respuesta a la pregunta. Hace algunos años, los dos grandes partidos que se alternaban al poder en el país políticamente el más estable de Europa, han votado una nueva ley electoral, segurísimo como fueran, que era impensable que un tercero partido podría explotar, aprovechar de esta ley. Según esta ley da un bonus de 50 diputados al primer partido. Para dar un ejemplo, hace un mes, el primer partido fue Nueva Democracia, con algo como 19% de votos, 58 diputados, con el bonus, las 58, las 50. Esta vez es muy probable que Syriza gana las elecciones. Está el primer partido, sí, podría aprovechar el bonus para formar un gobierno y tomar una de las primas medidas, una nueva ley electoral para abolir. Habría una situación totalmente instable, explosiva, con un gobierno de derechas muy artificial, y con la crisis, la apogea de la crisis en el mes de octubre, noviembre, con un escenario muy probable, la caída de un tal gobierno, y con una oposición monopolizada prácticamente para la coalición de izquierda radical. La lección final es que el seguito, sí, los acontecimientos serán apasionantes para todos. Espero, mas no lo creo, que los griegos podrán evitar un baño de sangre. Mas no lo creo. Eso, la respuesta fue grande, ¿no? ¿Ok? A la pregunta. ¿Cómo? Bueno, ante todo quiero darte las gracias por tu amabilidad y habernos explicado lo que está pasando en Grecia, y tengo 3 preguntas para ti. Una de ellas es que has dicho que las mujeres griegas y las migrantes, que cuando van a dar a luz no pueden pagar, a lo mejor muchas de ellas, los 1.500 euros que la ley les exige para ser atendidas, y que en ese caso los servicios sociales les quitan el bebé. Eso creo que es un atentado a los derechos humanos. La ONU, ¿qué tiene que decir ante esto? Segunda pregunta.
También he leído en un correo que me ha llegado todo lo que propone Syriza, entre